Hola bicheros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos por la mañana, muy tempranito, un día nuevo y hoy os quiero enseñar a dos de mis serpientes preferidas. Ya sabéis que mantenemos varias especies diferentes. Entre ellas podemos encontrar desde Morelia viridis, Morelia spilota, Piton regius, Piton molurus, Epicate, Santaresia y algún colúbrido hay por ahí, ¿vale? Pero hay una serpiente que nos encanta tanto por su comportamiento como por su docilidad como por lo buena que es para quitarle miedos a la gente relacionado con los ofidios. Y para mí esta es una de las cosas más importantes del hobby, poder enseñar e intentar conseguir que personas que antes de venir y hablar con nosotros y conocer a nuestras mascotas temían a este tipo de animales, a los reptiles en general, que ahora sientan una admiración o que al menos no corran y sean capaces de admirar la belleza de un animal así cuando lo tienen delante o cuando alguien se lo está enseñando. En lugar de decir qué asco, qué miedo, eso tendría que estar muerto, o otras muchas tantas cosas cuando no saben absolutamente nada sobre la biología, ecología y la necesidad de tener este tipo de animales en nuestro entorno. Y no digo ya en cautividad, digo en estado salvaje. Hacen mucho bien y no lo tenemos que olvidar. Pues ya tenemos a una de ellas aquí. No sé si la vais a poder ver bien desde ahí, pero mirad qué cosa más increíble, por favor. Es súper bonita. ¿Sabéis de quién se trata? De nuestra Super Cinnamon Genetic Strip Paradox. ¿Por qué decimos Paradox? Pues porque mirad estas manchas que tiene aquí o estas otras que tiene aquí. Tiene el vientre completamente blanco y más bonita no se puede ser. Esta es de la temporada pasada, tiene un añito y mirad el tamaño que ha cogido, ¿vale? ¿Qué pasa? Ha cogido muy buen tamaño y la verdad es que está fantástica. Ahora está un poquito fea porque está para mudar. Ahí no sé si se estará enfocando y la podréis ver mejor. Ya os digo, está para mudar, pero es un animal realmente increíble. ¿Qué sucede? Que como esta teníamos claro que se quedaba en casa sí o sí, a día de hoy no la hemos sexado. A mí me da, por la apariencia física, ya os digo, pero esto es mera intuición, no es nada certero ni mucho menos, que va a ser una hembrita. Pero ya os digo, no podemos estar seguros. Mirad qué maravilla de animal, es preciosa. Y ahora os voy a enseñar a una hermana de este año, a la Super Cinnamon, que también es muy bonita, es mucho más pequeña y es prácticamente negra entera. Y aquí tenemos a su hermana de este año, es súper bonita. Tiene un patrón mucho más uniforme y ya estáis viendo la diferencia de tamaño con tan solo un añito. Esta ha crecido súper bien y a esta pequeñita además tenemos que decir que le ha costado un montón arrancar a comer. Mucha gente cree y lo cree con acierto, porque en esta mutación, en la Super Cinnamon, a veces es probable que salgan ejemplares con los que se conoce como pico de pato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el maxilar inferior prácticamente no está desarrollado y entonces tiene esa apariencia de pato. Pero ya os digo, dos ejemplares en 2 años diferentes y ninguna ha sacado este morro de pato que se supone que tan característico es, a ver si se enfoca, ahí, que tan característico es en esta especie. Mirad qué joyita. Quien me conoce sabe que yo tengo debilidad por el negro, pero esto no es negro, es gris, pero estoy súper contento. De hecho diría que dentro de lo que son Regius son los ejemplares que más me gustan sin duda, y estas dos se quedan en casa absolutamente para siempre. Además, el año pasado la Super Cinnamon Genetic Strip Paradox, el año pasado fue la primera en nacer.
La primera en romper el huevo, la primera en salir del cascarón y nada más que por eso se tiene que quedar con nosotros sí o sí. Mirad qué preciosidad de animal, súper bonita, de verdad que nos encanta. Pero luego tenemos este ejemplar aquí también con un patrón tan limpio, tan bonito, que de verdad que son alucinantes. Ya os digo, para mí, dos pequeños fetiches, me encantan. Os voy a dejar ahora con unas imágenes de estas bellezas y aquí me despido. Muchísimas gracias, como siempre, de verdad que estamos súper contentos con todo el apoyo que nos estáis mostrando, con todos los comentarios que nos dejáis. Eso es una de las cosas que más nos gusta. Esta pequeña comunidad interactúa mucho. Y ya no solo es que os queramos enseñar o transmitir, es que gracias a muchos de vosotros aprendemos una barbaridad de cosas gracias a los comentarios que nos dejáis aquí abajo. Así que por favor, no dejéis de hacerlo porque nos encanta aprender y entre todos será mucho más fácil. Así que muchísimas gracias, picheros, de verdad. No olvidéis suscribiros, es lo más importante para nosotros, y que compartáis con todos vuestros amigos si consideráis que hay información de valor. Si queréis ver y conocer no digo porque ya habéis visto a la mayoría, si queréis ver alguna de nuestras pitones bola en especial, dejadlo también en los comentarios y os la enseñaremos. Hoy os queríamos enseñar a estas dos maravillas. Muchísimas gracias, bicheros, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!